Queremos hoy hacer un programa basado en un análisis que viene en el diario El País, en la página 25, acerca del artículo 155 de la Constitución, que don Antonio ha encontrado cosas que creemos que va a ser muy interesantes para los oyentes, porque no tiene las consecuencias que muchas veces en la prensa o en la televisión escuchamos que tiene ese artículo 155. Voy a leer los titulares y le voy a ir leyendo a don Antonio el análisis que hizo José María Gil Robles en un estudio de 1999 acerca del artículo 155 y que hoy trae el diario El País. Dice el titular de este análisis: 155, el artículo más explosivo. El recurso más extremo de la Constitución no suspende la autonomía ni ampara el uso de las Fuerzas Armadas. Los expertos dicen que el arte estriba en saber no usarlo. Yo creo que esa frase no le va a gustar a don Antonio. Los expertos dicen, es la negación del derecho, es la negación de la Constitución, es la negación de los códigos, es la negación del Estado de Derecho. Si el arte de un político es saber no utilizar las leyes que le obligan, pues figuraros el Estado salvaje que resulta. Sería un estado que Vico llamaba ferino, el estado de la jungla, lo que nosotros decimos eso es la jungla. Pues bien, un gran filósofo de la historia, como fue Vico, el antecedente de Hegel en ese sentido y continuador de San Agustín, pues el gran Antonio Vico lo llamó estado ferino, de fiera. Pues empieza el análisis del diario El País diciendo que hay un número tabú en los políticos españoles y que ese es el artículo 155, que es, dice el análisis, el artículo más explosivo de la Constitución. Y dice, ahora veremos que no es cierto, que es aquel artículo que permite al Estado intervenir para obligar a las autoridades de una comunidad autónoma a cumplir las leyes cuando se han agotado todas las vías de control. Los últimos hitos del proceso soberanista catalán han empezado a levantar el tabú. Bien, pues vamos a ir, don Antonio, si quiere, punto por punto en este análisis para que usted pueda de acuerdo darnos su comentario. En primer lugar, cuando la aplicación de una ley se considera que es un tabú, ¿en qué situación estamos? Una ley cuya aplicación se considera tabú es una ley que nunca se aplicará, porque están asustados de que se aplique no solo los que sufrirán sus consecuencias directas como sujeto pasivo, sino también que el sujeto activo, es decir, en este caso el Estado, nunca aplicará ese tabú. Por eso digo que el arte estriba en saber no usar una ley. Eso es verdaderamente el cinismo, no puede llegar a mayor extremo. ¿Por qué esas frases se pueden tolerar? ¿Por qué se admiten en España? ¿Por qué pueden circular? Tiene una causa, el consenso. Porque eso es lo que quiere decir, las leyes no valen para nada. Y el arte consiste en acudir al consenso, es decir, a la unanimidad entre todos los partidos políticos estatales y no aplicar las leyes, porque el consenso es justamente el gobierno de la voluntad común y unánime de todos los que forman parte del Estado, que son los partidos estatales. Por eso se dice que el arte estriba en saber no usarlo. Eso es un tabú, lo cual indica que España, en su Constitución y en la interpretación de los constitucionalistas, no se ha constituido como un Estado de derecho, sino como un Estado ferino, de fieras, que para no comerse uno a otro han inventado el consenso. Claro, consenso entre un león y una gacela llevaréis el resultado. Don Antonio, es que cuando habla usted me recuerda a Freud y al tabú y a lo que dice usted en Pasiones de servidumbre y la transición, pero más adelante... No, venga, ahora, Adrián. Sí, es verdad que Freud a mí me ha influido mucho en mi pensamiento sobre el tabú, sobre el tótem y el valor del inconsciente de Freud me ha influido mucho. Yo he estudiado varias veces sus obras completas, sobre todo en mi juventud. Es que refleja el miedo a que se pueda hablar de algo, nombrar algo, la prueba de que la transición no fue democrática. Bueno, don Antonio... No fue libre, no hubo libertad. Que no fue en libertad, exacto. Y no produjo en consecuencia una democracia, sino un consenso, y el consenso es el atributo de los oligarcas. Las oligarquías perduran si entre ellas hay consenso, como ha sucedido en todas las oligarquías que se instalaron en el Estado después de la Guerra Mundial, gracias al patrocinio de los generales Eisenhower y Marshall, desde sus cuarteles generales de París. Y España llegó tarde,
porque claro, murió Franco mucho más tarde, pero se adhirió a la misma fórmula que había permitido gobernar a Italia sin gobierno, porque a quien imitó de verdad España fue la Constitución italiana, que tiene el arte de no necesitar gobierno. Y hoy mismo he leído que en 70 años Italia ha tenido 63 gobiernos. Eso sí que es el arte de un pueblo que sabe sobrevivir sin gobierno. Bien. Pues vamos a continuar. Venga. Se pregunta el análisis, ¿es el artículo 155 una suspensión de la autonomía, que es lo que escuchamos en las televisiones? Y se contesta a sí mismo el análisis. Dice, el 155 es una norma de coerción de uso excepcional, un último recurso, pero no consiste en la suspensión de la autonomía como suele decirse. Quizá don Antonio deba leer a los oyentes exactamente qué es lo que dice el artículo 155 de la Constitución. Sí, prescindiendo de las cosas tan sencillas como que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, cuando dice otras leyes, claro, se está refiriendo a otras leyes del Estado, no de las autonomías, o bien actuar de forma que atente gravemente al interés general, y quien nos dice quién debe saber si ese atentado es grave y si afecta al interés general de España. Pues bien, ahí empieza el artículo. El gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autonómica, es decir, el gobierno avisando previamente al presidente de la comunidad autónoma, y en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar... Ahí está el término, es que yo estaba esperando, podrá adoptar, aquí la parte activa, el gobierno, si no es atendido en el requerimiento previo que ha de hacer el presidente de la comunidad, podrá adoptar, aquí empezamos, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella... medidas necesarias, ¿a juicio de quién? Venga, para obligar a la comunidad... A aquella, la comunidad autónoma, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. Eso es imposible. Eso lo ha redactado una persona que no tiene ni idea de lo que es el derecho. Pero se trata siempre, en estos casos, de obligaciones de hacer. No se trata de impedir, por ejemplo, una obra de ferrocarril o un puente. No. Son obligaciones de hacer o de no hacer. ¿Cómo se puede impedir? ¿Cómo el gobierno puede impedir? Dice, el gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. ¿Pero cómo? Primer punto. En una obligación de hacer no existe la posibilidad de cumplimiento forzoso. Puede haber cumplimiento forzado, que si no cumple, el obligado a cumplir, si no lo cumple, podrá ser castigado con tal o cual medida. Es decir, puede cumplir una comunidad forzadamente, porque el Estado le dice, si usted no cumple lo que le digo, padecerá usted estos perjuicios. No la cárcel, porque eso pertenece al Código Penal. Ahí no puede entrar el Código Penal todavía. Estamos en que un gobierno central obliga forzadamente a una comunidad a que cambie de postura, cambie de actitud, que dicte normas distintas de las que estaba aplicando o haciendo. Eso se entiende. Lo que es imposible es que si no quiere una comunidad, ¿cómo le va a obligar forzosamente al cumplimiento de una obligación de hacer? Eso es imposible, metafísicamente imposible. Nadie puede obligar a otra persona a hacer algo si no quiere hacerlo. Podrá ser sustituido en el derecho civil con la indemnización de daños y perjuicios. Si es un contrato, por ejemplo, de obra, o un pintor que se le encarga un cuadro, pues si se niega a pintarlo, pues ya es imposible que nadie lo pinte en su nombre, porque es una obligación personalísima de hacer. Pero aquí vamos a seguir leyendo, porque ya que digo la falta de conocimiento del derecho de los redactores de este texto, como de todos los demás, para obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso, eso es imposible. ¿Y de qué obligaciones habla? Pues ¿cómo? Pero como dice, el cumplimiento de sus obligaciones. La obligación es la que el gobierno le ha requerido. Un requerimiento del presidente del gobierno crea, sí, una obligación de hacer. Si no lo hace, podrá ser castigado, podrá dar lugar incluso a un delito, pero aquí no se contempla eso. ¿Qué es lo que se contempla? Vamos a seguir. Y el problema está en qué dice la Constitución, qué instrumentos le da al gobierno eso es para ejecutar
el requerimiento. El gobierno tiene que requerir al presidente de la comunidad autónoma. Si ese requerimiento no es atendido por parte de la comunidad autónoma, podrá adoptar, dice, las medidas necesarias. Bueno, pues el punto 2 nos dice, para la ejecución de las medidas necesarias, es decir, de las medidas previstas eso es. En el apartado anterior, que son las medidas necesarias que decía, el gobierno... Pero eran medidas para los cumplimientos forzosos. Exacto. He dicho que eso es imposible. Venga. El gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Es decir, a la comunidad autónoma, a cualquiera de las demás autoridades, el gobierno puede autorizarla, darle poderes para que actúe en lugar del presidente de la Generalitat. Bien, pues imposible, porque en el caso, como no puede ser nada más que las autoridades de la propia comunidad catalana en este caso, pues si todas las autoridades, como es el caso, están de acuerdo con el presidente de gobierno, pues la ejecución es imposible, porque solamente tiene una medida el gobierno, que es delegar en otra autoridad, por ejemplo el presidente de la Asamblea o cualquier otra, pero no un ayuntamiento, tiene que ser de la comunidad autónoma. Pues bien, en Cataluña hoy no hay ninguna autoridad autónoma que pueda ejecutar una orden del gobierno central para obligar a la Generalitat a cumplir las órdenes que le den o las instrucciones. Esa es la barbaridad del artículo 155. Es un círculo vicioso. Primero el gobierno tiene que enviar un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma. No le hace caso, entonces podrá dar instrucciones a las autoridades de las comunidades autónomas. De esa misma comunidad. Y si no le vuelven a hacer caso... Pues ya está, se terminó. Inaplicable. Esta es la realidad. Pero vamos a seguir, porque luego hay comentarios... Del propio Gil Robles, ¿verdad? Eso, sí. Dice Gil Robles, la finalidad de este artículo, que es el que acabamos de leer a nuestros oyentes, no es privar de su competencia a la comunidad autónoma, sino compelerle a que la utilice de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y si el de la autoridad autónoma cree que quien está actuando conforme a la Constitución es la comunidad autónoma y no el gobierno central, ¿qué pasa? El gobierno central se atribuye en tanto que ejecutivo la interpretación auténtica de la Constitución sin intervención del Tribunal Constitucional. Por esa razón, porque lo considera clase inaplicable, el propio Gil Robles, en ese informe del año que ha citado Adrián, del año 99 creo, sí, dice, Gil Robles aconseja restringir la aplicación del artículo 155 solamente a aquellos actos de los gobiernos autonómicos que no sean recurribles ante el Tribunal Constitucional. Esto es el colmo ya. ¿Cómo puede ser tan torpes, tan poco sistemáticos, que dice que restringe su aplicación a los actos de los gobiernos autonómicos que, por su forma, no sean recurribles ante el Tribunal Constitucional? Pero no son recurribles todos. Por su forma, ¿qué quiere decir? Que no es forma escrita, que no es una ley autonómica, ni es un acuerdo del gobierno autonómico, ni está traducido en un acta administrativa, que no hay un documento. Si verbalmente Arturo Mas lanza a la gente, como ahora se dice en lugar del pueblo catalán, se dice a la gente, los lanza a la calle para obtener su independencia, como eso no es recurrible ante el Tribunal Constitucional porque no hay ninguna forma documentada, pues no puede ser perseguido. Tan brutal es todo lo que estamos hablando. Tan ignorantes son los redactores de la Constitución, no en este artículo. Si un día analizo la Constitución, los oyentes y los españoles se caerían de pavor. Es que prácticamente no hay un artículo que se quede de pie, por ignorancia del derecho de los que lo redactaron. Del derecho constitucional, claro, del derecho, simplemente. ¿Qué sucede? Que tan mal está concebido este artículo que el propio periódico El País deduce del informe de Gil Robles que, claro, debe de incluirse, si el gobierno central da una orden a Arturo Mas para que anule los decretos y las manifestaciones de la independencia, dice, se deberá darle un plazo para que el presidente autonómico responda a ese requerimiento, ya que si no, no se sabe si ha cumplido o no. Bien, eso. Pero eso, al decir que el procedimiento que ha de seguir el gobierno está regulado en el artículo 189 del reglamento del Senado, en este reglamento no aparece lo que hace unos días se publicó en toda la prensa, que tanto Rajoy como el gobierno consideraban suficiente para
aplicar el artículo 55, que el Senado hubiera dado su aprobación a través de su Diputación Permanente. Eso lo prohíbe expresamente el artículo 155, que cuando habla del Senado, habla de mayoría absoluta del Senado. Dice, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado. ¿Cómo va a ser? Y lo mismo que la Diputación Permanente. Si el gobierno es que no sabe lo que dice, ni lo que hacen, por eso hacen el ridículo permanentemente. Seguimos. Dice, ¿qué medidas permite entonces? Se pregunta el análisis. Dice, según García Torres, ya no según Gil Robles, en los casos más graves puede exigir, el gobierno entiendo, que temporalmente un órgano estatal asuma las funciones de ciertos órganos autonómicos. Pero esto es una interpretación que da este autor. No, pero es falsa, porque el artículo dice que las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dicha. Pero lo que dice es que hay que darle esas medidas a la autoridad de la comunidad autónoma. Con lo cual la interpretación que hace el autor, es falsa. Que el gobierno podrá delegar en un órgano estatal para que asuma las funciones. Imposible. No es verdad. Porque no, es que está en contra de la letra expresa del artículo 155. Eso es imposible. Pero es que siguen diciendo tonterías. Por ejemplo, cuando dicen que el procedimiento para esta aplicación de la autorización del Senado se regula en el artículo 189 del reglamento del Senado, el periódico El País dice que en caso de persistir la rebelión, ¿pero cómo la rebelión? ¿Pero qué rebelión hay contra el Estado si no hay intervención de la Fuerza Armada Catalana? ¿Pero cómo rebelión? Pero es que no sabe El País distinguir entre rebelión y sedición. Para que haya rebelión tiene que haber empleo de fuerzas armadas. Esto nada. Y podría ser una distracción, ¿no? Vamos a ver si es una distracción o un lapsus. Dice, en caso de persistir la rebelión, falso, la sedición, contra el Estado, el gobierno deberá pedir autorización a la Cámara Alta para implantar las medidas del requerimiento. En los casos más graves, puede exigir que temporalmente un órgano estatal asuma las funciones de ciertos órganos autonómicos, que está prohibido en el artículo 155, como acaba de decir Adrián. Es decir, que es que no hay ni El País, ni Gil Robles, ni la Constitución, no hay un solo letra del artículo 155 que sea aplicable. Porque además, las obligaciones de hacer no son como en el caso civil del precontrato. El precontrato sabéis que es un contrato en virtud del cual dos o más partes se obligan a contratar, tal como dice el precontrato, pero transformarlo en contrato obligatorio desde la fecha. Bien, en el caso de que uno no quiera cumplir, el juez puede sustituir esa voluntad. Es un caso excepcional, donde ahí no se trata de cumplimiento forzoso, sino de cumplimiento del contrato por el juez. Pero el juez no puede obligar al incumplidor a cogerle la mano y que firme. Ese cumplimiento forzoso es imposible en las obligaciones de hacer, porque es sustituido por la indemnización de daños y perjuicios o por otra voluntad distinta del contratante, que en este caso sería la del juez, que sustituye y puede otorgar la escritura para transformar un precontrato en contrato. Ese es el mejor ejemplo para saber que esa expresión de cumplimiento forzoso hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de lo que se considera cumplimientos forzosos son forzados. El cumplimiento forzoso es cuando se ejecuta por medio de otra voluntad. Ese cumplimiento se hace forzoso cuando otra voluntad distinta del obligado principal está autorizada por la ley para suscribir el contrato o tomar la medida legal necesaria que se niega a tomar el incumplidor, en este caso el sedicioso, no el rebelde. Y luego dice, otras medidas pueden ser la suspensión de transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, pero esto ya tampoco forma parte de los artículos. No, es que esto es ya una especie de chantaje, o sea, de manera que no quieres cumplir, no te mando el dinero que debo de entregarte. Es decir, entonces el gobierno estaría tomándose la justicia por su mano. Sin acudir a los tribunales, puede dejar de enviar dinero que pertenece a otras leyes, a otros presupuestos, a la Generalitat de Cataluña. El gobierno no puede invadir la esfera del Poder Judicial y imponer un castigo a la Generalitat o a Arturo Mas. No puede ser. Es la confusión total entre lo que puede ser un elemento del Estado y otro. El Poder Ejecutivo no puede
actuar como si fuera el judicial, imponerle una pena y ejecutarla. Ahí es la confusión de poderes, es normal, porque en España no hay separación de poderes. A propósito de la separación de poderes. Con eso terminamos esta noticia y ya pasamos primero a darle a Pedro entrada y después a comentar nosotros ya las siguientes noticias. Vamos a ver qué sucede en este caso concreto con las leyes de cumplimiento forzoso. Pues que no puede haber, como digo, cumplimiento, eso es desconocer el derecho. Se puede incumplir por medio de otra persona que sustituye la voluntad del recalcitrante. Pero cumplimiento forzoso sería si se pudiera obligar en las obligaciones de hacer al recalcitrante que no quiere cumplir la obligación a que ponga su voluntad. Pero como no podemos cogerle la mano para que firme lo que no quiere hacer, es imposible. Luego, solamente por vía de otros medios de terceras personas se puede conseguir el mismo resultado. Y a eso se le llama cumplimiento forzoso, pero metafóricamente. El cumplimiento forzoso no quiere decir que lo cumpla el obligado. El obligado no cumple nada, no quiere y nadie le puede obligar. Si comete un delito, pues Código Penal, pero serán los jueces. Y si es el derecho civil, pues también serán los jueces. Pero en el derecho político, en el derecho constitucional, eso es monstruoso. El gobierno no puede entregarle fondos económicos a Cataluña si está obligado a ello por una ley. No puede, porque sería tomar la justicia por su mano, confundir la separación de poderes. ¿Por qué no hay separación de poderes? Con eso termino ya la intervención de esta primera parte. Porque la separación de poderes se llama tal desde Montesquieu, cuando hay separación de poderes en origen, no en las funciones ni en el resultado. Los poderes tienen que estar separados por su origen. Franco, por ejemplo, era el origen de todas las leyes españolas. ¿Qué importa que Franco tuviera procuradores en cortes, gobierno y jueces? Claro que las funciones estaban separadas y hay personas distintas que están separadas. Y el vulgo, la gente, podía decir, hay separación de poderes con Franco porque unos gobiernan, otros hacen las leyes, otros las juzgan y la policía los ejecuta bien. Se podía decir, pues ahora es exactamente igual, pero exactamente lo mismo que con Franco. Olvidaros de la denominación, que esto sea democracia, olvidaros de todo eso. ¿Hay separación de poderes en España? No. Prueba. En la mayoría absoluta está la prueba del 9. El que tiene mayoría absoluta, Felipe González, Aznar, Rajoy, reúnen en sus manos, primero, el gobierno, presiden el gobierno, tienen la mayoría absoluta en los legisladores y tienen mayoría absoluta en la designación del Poder Judicial, del gobierno, de los jueces. Luego reúnen en una sola mano un partido todos los tres poderes del Estado. Y a eso le llamáis separación de poderes. Y si no tiene mayoría absoluta, más evidente todavía. Y sin embargo, toda la prensa, toda la cátedra, todas las constituciones, todos los escritos constitucionales, todos los libros, todas las conversaciones, las televisiones, las radios, repiten, machacan todo el día a los españoles que en España hay separación de poderes. Pues no, señor, todos los días os están mintiendo a los 40 millones de españoles que sepan oír, o hablar, o escuchar, le están mintiendo, diciendo que en España hay separación de poderes, cuando es evidente que no hay separación alguna de los tres poderes. Están en una sola mano. Y cuando no tienen mayoría absoluta, recurren a los acuerdos con Jordi Pujol, que para eso estaba, para que se enriquezca, manteniendo con sus diputados, sumados a los de Felipe, Aznar o Rajoy, tienen la mayoría absoluta. Entonces esa corrupción es lo que se llama separación de poderes. Bien. Me ha llamado antes la atención, don Antonio, lo del tabú, porque Freud decía que había un tabú siempre que había una ambivalencia, es decir, que los individuos, por un lado, deseaban lo que el tabú ocultaba, pero por otro lado lo temían. Claro. Entonces, si es un tabú es porque le temen los resultados, temen a Cataluña, pero por otro lado desean que se haga justicia en Cataluña. Pero temen la aplicación. Por eso dicen estos imbéciles, el arte estriba en saber no usarlo. Es lo mismo que si dijera, el arte de la Constitución española, de los padres de la patria española, ha sido redactar una Constitución sabiendo que nunca se usará. Es lo mismo. Dice, el arte estriba en saber no usarlo. Es decir, el arte está en saber no usar la Constitución. Ese es el resumen. Pedro. Bueno, con lo que acabáis de decir me recuerda un poco a la teoría de juegos. Hay una cosa que se llama equilibrio de Nash, el famoso John Nash que ha fallecido. Sí, lo conozco. Que hay
de resultado cero. No. Hay un equilibrio que es un equilibrio subóptimo, que es un equilibrio que no siendo el mejor es el que más te asegura el no tener el peor resultado. Sí. Entonces, eso se da en el dilema del prisionero y en algún modelo más, pero bueno, para explicarlo se necesita un poco, porque así por radio es un poquito farragoso y no es objeto de lo que quería decir. Pero me recuerda un poco, me hace bastante gracia la manera que tienen de operar esta gente. Pero mire, voy a leer una cosa porque lo tengo reservado hace tiempo. Y como cuando hablo me gusta saber por dónde piso, al margen de que, sobre todo cuando son disciplinas que no son exactamente las mías, pues con más razón. Voy a leer un interrogante y a continuación un texto y a ver si don Antonio tiene ese poder predictivo y se imagina de quién es el genio que ha redactado esto. Es breve, ¿eh? Empieza así. ¿Cuál fue el secreto del consenso? La historia de la Constitución es como la historia del proceso de transición política en España. Un relato lleno de sobresaltos, incertidumbres, amenazas, rupturas, peligros reales, peligros imaginarios, temores y esperanzas. Todo ello cubierto por el manto de una decisión colectiva inamovible, aunque no siempre formulada, la de alcanzar las libertades en paz, la de no volver a romper la convivencia entre los españoles, la de no imponer nunca más la voluntad de unos sobre los de otros. El resultado es el que se conoce. Un proceso político que se consideró modélico en el mundo entero y del que no había hasta entonces precedente alguno. Y, por lo que se refiere a la Carta Magna, la primera constitución española que se puede definir como de consenso. Nunca hasta entonces había existido en la historia de nuestro país una constitución que no hubiera sido fruto de la voluntad de la fuerza política mayoritaria, que imponía por ello sus criterios y su modelo a quienes estaban en minoría. Siempre fueron constituciones de unos sobre otros, o, si me apuran, los términos de unos contra otros. En esto se diferencia la Constitución de 1978. ¿Sabéis de quién son estas palabras? A ver, bueno, pues para mí esta es la gente más peligrosa, más perjudicial que ha podido existir en España. Porque, como dicen las 4 leyes de la apariencia, lo peor es lo que aparenta y no es. Estas son palabras de Victoria Prego. Es una persona que no tiene vergüenza ninguna. Entonces, ¿por qué digo? Porque yo a partir de ahora, cada vez que intervenga, voy a decir nombres y apellidos. Sí, señor. Nombres y apellidos, para no hablar en general como si eso fuera una acusación velada que se dice... No. Esto está publicado por esta señora, ¿eh? Los españoles consiguen poner en pie la democracia y se ve a unos pobres diablos levantando una urna, simulando el levantamiento allí en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Esta señora no tiene vergüenza. Es la principal responsable de la propaganda unificada actual sobre la maravillosa Constitución que tenemos. La serie famosa de la transición, las mentiras sobre la transición, entonces, las mentiras. Quiero decir una cosa, decía Platón, no hay peor mentira que la que tiene apariencia de verdad. Claro. Esta persona, que en apariencia es una persona sensata, moderada en sus formas, educada, que tiene una cierta... es radicalmente... Es peligrosísima. Es radicalmente mentiroso. Un malo no te engaña porque lo ves venir, pero un tonto o una persona de estas características es lo más pernicioso para un país. Sí. Entonces, esta persona es una persona que, no siendo estúpida, tiene una culpa impresionante a la hora de formular en el tejido conjuntivo de la sociedad la visión de la democracia y la visión de la Constitución que nos hemos dado y las paparruchas que todo el mundo se ha tragado como una papilla. Ella, entonces, en toda la propaganda que ha hecho de la transición, dice exactamente lo contrario de lo que tú acabas de leer. Sí, que se deduce lo contrario. En el fondo, cualquiera que esté un poco informado viendo la serie... Es una cínica. Exactamente.